Fong y Alejandra Escobar, que estés nuevamente en este programa de mediodía. Para preguntarte, Jorge, varias preguntas sobre este tema. Primero, ¿cuál es tu opinión sobre esta muy desafortunada respuesta del gobierno mexicano al Parlamento Europeo? Pues mira, es una grosería, es un despropósito, porque en primer lugar, pues esa es la misión del Parlamento Europeo, por lo menos desde que ha sido electo por el sufragio universal en 1979. No solo es hacer las leyes de la Unión Europea, o muchas de las leyes, las que son, digamos, a nivel de la Unión y no de cada país, sino también defender la democracia y los derechos humanos es su mandato, que está en el Tratado de Maastricht, etcétera, en la Constitución, el Tratado de Lisboa, todo eso. Pero además, México firmó un acuerdo de cooperación económica y de libre comercio con la Unión Europea en 1999, en la ciudad de Oporto, en el Tratado de Oporto, que incluye una cláusula democrática que dice que los dos países, los dos firmantes, México y la Unión Europea, deberán de vigilar, supervisar, estar conscientes de cómo funciona la democracia y los derechos humanos en cada uno de las dos partes. Y ese acuerdo que se ha renovado ahora y que está pendiente de ratificación conserva esta cláusula democrática. Es decir, el Parlamento Europeo está haciendo lo que le toca hacer. Es un primer punto que obviamente no entendió López Obrador. En segundo lugar, está diciendo lo mismo que han dicho muchos gobiernos, entre otros desde luego el de Estados Unidos, hace muy poco a través del secretario Blinken, pero lo que dicen muchísimos mexicanos todos los días en los periódicos, en los medios, en la televisión, en la radio. Pues, en primer lugar, es un completo despropósito de López Obrador contestar de esta manera majadera, patán, es un patán, francamente, contestar de esa manera. Tienen ellos, del Parlamento Europeo, por misión hacer esto. No es injerencista. México aceptó los términos del acuerdo en 1999 y ahora por parte del gobierno de López Obrador el acuerdo revisado. En segundo lugar, Alejandra, el colmo de todo esto es la marginación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya sabemos que no solo Ebrard y Relaciones no redactaron el comunicado, no solo no fueron consultados, sino que ni siquiera les avisaron que ahí venía, ni siquiera agua va. Esto ya lleva a la marginación de la Secretaría pues a un extremo que yo creo que no habíamos visto nunca, ni en la época de Echeverría, ni en la época de Salinas, o sea, nunca se había visto una marginación de la Secretaría a esta escala. Me parece que ese es un segundo punto importante, Alejandra. Sí, ¿en qué papel entonces queda Marcelo Ebrard como canciller? Pues primero el papelón que está haciendo, en primer lugar, porque pues no le hacen caso en los nombramientos de embajadores, no le hacen caso en los nombramientos de agregados culturales, no le hacen caso en los comunicados al Parlamento Europeo, no le hacen caso en las relaciones con España, no le hacen caso a Nacho de Moctezuma, no le hacen caso en nada, pero tampoco le hacen caso en cuidar que no diga mentiras el presidente, porque el comunicado incluye varias mentiras. Por ejemplo, que nunca hemos dado armas a nadie. Pues eso es falso. Le mandamos armas a la República Española. El general Cárdenas mandó armas. Es público y conocido. No es un misterio, no es un secreto. Es algo sabido, en primer lugar. En segundo lugar, le dimos dinero a los sandinistas en los años 70 en Nicaragua para que compraran armas. Y también es algo sabido, no es ningún secreto. Esa es otra mentira que se incluye ahí. Y luego hace un papelón Ebrard porque López Obrador sugiere en este comunicado que está en contra del envío de armas por la Unión Europea a Ucrania. No dice Ucrania en todas sus letras, pero sí dice
mandan armas. Bueno, pues ¿a quién le están mandando armas ahorita? Pues a Ucrania. ¿No está de acuerdo con eso? O sea, ¿cuál es la posición de México frente a la invasión rusa de Ucrania? Si tú fueras canciller, permíteme la especulación, Jorge, ¿qué habrías hecho en el lugar de Marcelo Ebrard ante esta situación? Mira, en primer lugar, conociendo a mi presidente, no es el caso mío de López Obrador, pero fue el caso de Fox, lo primero que hubiera hecho en cuanto apareció el comunicado del Parlamento Europeo, que en realidad fue publicado por el diario ABC de España el día antes, ya se sabía que venía, todo el mundo lo estaba esperando, hablar con López Obrador, sentarme con él, decir cómo vamos a responder y empezar a trabajar desde un principio con él de cómo se iba a responder. Si eso no era posible, entonces decirle, bueno, por lo menos déjeme ver la respuesta que usted va a redactar. No sé, es aberrante, es demencial que López Obrador diga que lo redactó en el avión, me imagino de Viva Aerobús o no sé qué, pues entre los chilaquiles o no sé, en la noche el mole y con la guayabera toda manchada y el otro Jesús Ramírez ahí, pues no sé, tirando el tequila encima, vete a saber. Esto se sabía 2 días antes. ¿Por qué lo tuvo que redactar en el avión? Él dijo que en el avión. Yo no estoy inventando nada. Él lo dijo esta mañana. Bueno, y en el peor de los casos, Alejandra, no te hace caso el presidente, tu jefe, en una situación ya como esta, después de tanto aceite que has pasado, tantos osos en los que has participado, pues renuncias, porque obviamente no te tiene confianza en asuntos importantes. Uno puede decir, bueno, pues nombró a Pedro Salmerón de embajador a Panamá, pero ¿qué importa? Finalmente Panamá no nos importa, Salmerón no nos importa, el presidente de Panamá no nos importa, que no voy a renunciar y poner en peligro mis posibilidades presidenciales por Panamá. Ok. El Parlamento Europeo tampoco. La renovación del acuerdo, la ratificación del acuerdo actualizado de cooperación con la Unión Europea que llevamos 5 años negociando, tampoco. ¿A dónde está el umbral de dignidad de Ebrard? ¿En dónde? ¿O no hay? Sí, sin embargo, pues sí, así es, está en total silencio Marcelo Ebrard esta mañana. Lo único que ha señalado y a través de su cuenta de Twitter, pues es este segundo avión que viaja hacia Rumania para traer a más connacionales que están allá por lo de la guerra, ¿no? Pero ninguna palabra solo sobre lo sucedido de esta lamentable respuesta del gobierno. Alejandra, también otra mentira que está ahí, que el silencio cómplice del Parlamento Europeo. Hay una decena de resoluciones del Parlamento sobre la situación en Chiapas en 94 y 95, sobre Aguas Blancas en 95, sobre la guerra de Calderón en el 2010, sobre Ayotzinapa en el 2014. Es completamente falso, es una mentira adicional. Entonces, ¿cómo Relaciones Exteriores no es capaz de por lo menos evitar que digan mentiras? A mí siempre me ha parecido pues, un chiste, una cosa folclórica, pues, el Escuadrón 201. Pero en fin, pues está en los libros de historia que lee López Obrador, de estampitas, ahí está. ¿Iban armados o no iban armados? Sí. Por supuesto. Otra pregunta, Jorge. ¿Tú como canciller enfrentaste algún posicionamiento controvertido del Parlamento Europeo cuando tú ocupabas ese cargo? Yo no recuerdo un posicionamiento crítico. Sí recuerdo que cuando yo fui a comparecer ante la Comisión de América Latina del Parlamento Europeo, creo que en 2001 y en 2002, en 2 ocasiones fui, si no me equivoco, tuve que responder preguntas pues, bastante incisivas, algunas de ellas un poco agresivas en efecto, sobre la situación en Chiapas, sobre los acuerdos de San Andrés Larrainzar, si se iban a aprobar o no, sobre
una serie de asuntos de derechos humanos, creo, el asesinato de Digna Ochoa, si no me equivoco, que fue en 2001, o suicidio, como se prefiera ahora, parece que ya se comprobó que fue un asesinato, pero en todo caso sobre ese acontecimiento, porque lo lógico es ir a comparecer cada año. Hay una reunión prevista entre el Gobierno de México y el Consejo Europeo cada año sobre el funcionamiento del tratado y al mismo tiempo se comparece ante la Comisión de América Latina del Parlamento Europeo para revisar el funcionamiento del tratado en sus aspectos de democracia y derechos humanos. Tengo la impresión que Ebrard nunca ha ido porque pues, no les interesan estas cosas, pero sí íbamos y en efecto había críticas y bueno, pues uno da la cara a las críticas, en algunas ocasiones está de acuerdo, en otras no, pero la respuesta no es insultarlos, de llamarlos borregos y letrados, analfabetas, porque no leen. Sí, sí. ¿Y qué importancia en términos internacionales para todos los países del mundo en su conjunto tienen los pronunciamientos del Parlamento Europeo? Mira, depende de los países, Alejandra. Los países que tenemos firmado un acuerdo con ellos, pues sí es muy importante porque pueden llegar, no va a ser el caso desde luego, pero pueden llegar a abrogar el acuerdo, o tratado, si lo quieres llamar tratado. Lo pueden llegar a abrogar si consideran que se está violando la cláusula democrática del Parlamento. No se va a llegar a eso, pero en fin, eso puede suceder. Para los países que no tienen un acuerdo con la Unión Europea, un tratado de comercio y de cooperación, pero digamos que tienen relaciones estrechas con la Unión Europea, con Francia, con Alemania, con España, con Italia, etcétera, y los demás países, pues bueno, es un pronunciamiento de 700 diputados electos por el sufragio universal de todos los partidos políticos de Europa. Todos. Pues tiene un valor, digamos, moral muy elevado. No es como dice López Obrador que no son el gobierno del mundo, no pretenden ser el gobierno del mundo, son el parlamento de una unión económica con la cual México tiene un acuerdo que incluye una cláusula democrática. Eso es lo que no parece entender él, y que Relaciones Exteriores sí entiende porque han estado negociando ese acuerdo hasta hace muy poquito. Y ahora tratando de lograr la aprobación primero por el Consejo Europeo, después por el Parlamento Europeo y después por los 27 parlamentos nacionales dentro de la Unión Europea. Entonces, no te digo que se acabe el mundo porque se enojan estos europeos, pero sí, pues es algo que a nadie se le ocurre insultarlos, o se le ocurren pues a las repúblicas bananeras, Alejandra. Esto es lo propio de Erdogan en Turquía, de Orbán en Hungría, de la junta militar de Myanmar. Es ese tipo de comportamiento de dictadorzuelos, de repúblicas bananeras. Eso es lo que es. Sí, Jorge. Y entonces, ¿hay un riesgo? México como país, pues, ¿corre algún riesgo por desoír este pronunciamiento y sobre todo, pues, por esta respuesta? Pues mira, riesgo como tal no sé, porque te insisto, de todas maneras la aprobación del acuerdo actualizado o revisado está medio atorada, de todas maneras. Mientras no se apruebe, rige el acuerdo anterior, el de 99. Entonces, pues digo, realmente no es algo demasiado grave, si tú quieres, pero es algo serio, en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a esperar, si no hay respuesta, de la Comisión Europea y de la alta autoridad encargada de política exterior, el ministro Josep Borrell de España, que se solidarice con su parlamento, porque este es el legislativo, pero el
el Ejecutivo de la Unión Europea también existe, y luego existen los 27 gobiernos, que yo no sé si todos van a contestar, ninguno va a contestar, se van a molestar, no se van a molestar, pero yo me imagino lo que están ahorita, claro, distraídos en otra cosa, en las cancillerías de Berlín, de París, de Roma, de Madrid. Pero, ¿qué les pasa a estos mexicanos? ¿Qué onda con estos mexicanos? Y los pobres embajadores aquí en México tratando de responderle, pues mire, pues que sepa Dios, ya no hay explicaciones. Y bien, desde 1951, según hemos investigado, el Parlamento Europeo ha sido muy importante para la integración de los países del continente. ¿Qué influencia tienen sus resoluciones en América Latina? Ya algo nos has esbozado. ¿Hay algo más que nos puedas aclarar al respecto? Mira, digo, insisto, el silencio cómplice es una mentira. Y sobre las distintas etapas del Parlamento es muy importante subrayar la diferencia que se da a partir de 1979, cuando en lugar de ser una asamblea o un parlamento escogido por los gobiernos, etcétera, empieza a ser electo por el sufragio universal. Cada uno de estos parlamentarios es un diputado electo por sus representados. Es como la Cámara de Diputados aquí en México. Eso le da una legitimidad, una fuerza moral, una autoridad, pues que no tenía el Parlamento, la Asamblea Europea en los años 50, antes de la creación del Mercado Común, o en los años 60 y 70, antes de la creación de la Unión Europea y de que se eligiera por el sufragio universal. Esas son las cosas más graves que están sucediendo. De acuerdo. Te agradecemos mucho, Jorge, pues toda esta claridad en tus respuestas, lo que señalas sobre el canciller, sobre pues esta carta y pues eso, ¿algo más, Orquídea? Pues todo bien, esperamos que podamos compartir en otra ocasión, ya lo hicimos con anterioridad y te agradecemos mucho esta entrevista. Cuando digan y si te pueden mandar el link cuando lo suban, se los agradecería mucho. Por supuesto, te agradecemos Claro que sí. mucho. Hasta luego. Hasta luego.